Pregunta 69. Vamos a revisar el contexto de esta pregunta. Dice, las plantas C3 y C4 presentan diferentes adaptaciones metabólicas para mejorar la eficiencia del uso del agua, es decir, eficiencia del uso del agua. Índice que determina el carbono fijado por unidad de agua transpirada. Las características de los dos tipos de plantas se presentan en la tabla número 1. Vamos a clarificar inicialmente a qué corresponden las plantas C3 y C4. Las plantas dentro del proceso de fotosíntesis lo que hacen es tomar dióxido de carbono y agua para poder fabricar su alimento y adicional a eso poder liberar oxígeno. Pero cada planta está adaptada a unos climas diferentes, entonces ustedes van a encontrar plantas que seguramente en su casa han escuchado, esta planta es de sombra o esta planta es de luz, o van a encontrar coloraciones distintas de las hojas inclusive cuando ustedes van cerca de la costa o cuando van ustedes al interior o cuando van en los llanos. Y eso se debe básicamente a la relación que tienen las plantas respecto al dióxido de carbono que pueden fijar, el tiempo que pueden dedicarse a hacer la fotosíntesis y cuánta liberación, es decir, cuánta pérdida de agua tienen o cuánto ingreso de dióxido de carbono. Eso es de lo que están hablando las plantas C3 y C4. Las plantas C3 ustedes las van a encontrar frecuentemente de tipo arbóreo, van a encontrar ustedes que son plantas muy competitivas y que están funcionando en varios ecosistemas. Les voy a dar un ejemplo de alguna de ellas como el diente de león, el pino o el eucalipto, y en el C4 van a encontrar unas plantas de un ambiente templado, digamos que mucho más amplio, pueden dedicarse a estar en espacios mucho más abiertos donde le dé todo el sol, ¿listo? Entonces vamos a revisar primero la tabla y luego regresamos otra vez a la explicación de C3, C4. Entonces dice, características, eficiencia del uso del agua en C3, en C4, densidad estomática, es decir, estomas. ¿Qué es un estoma? Un estoma es la abertura que ustedes van a encontrar en el envés de las hojas. Yo tengo la hoja y justo debajo de la hoja está el estoma, y el estoma es la abertura por donde se ingresa el dióxido de carbono, ingresa los gases y también hay pérdida de agua. ¿Por qué es importante tener el estoma? Pues porque obviamente al tener muchísimos estomas por un espacio, pues habría más pérdida de agua para una planta para la otra. Vamos a mirar esta variable, por ejemplo. Miren que dice, para el C3 la cantidad de estomas sería de 40 a 300, y para el C4 habría de menos de 160, es decir, que la pérdida de agua es mínima. Por eso les mencionaba ahorita que los C4 normalmente ustedes la van a encontrar en zonas áridas porque no pueden tener muchos estomas porque tendrían pérdida de agua enorme. Mientras vamos a encontrar que las plantas C3 las van a encontrar en clima templado y húmedo, por lo tanto digamos que puede haber muchísima más cantidad de estomas. Otro indicador de la tabla que tenemos es la tasa de transpiración, es decir, cuánta intercambio hay de uno con respecto al otro. Fíjense que la transpiración en las plantas C3 da 450 a 900 y para la C4 está aproximadamente de 250 a 350. Las plantas C3 son las más competitivas porque las vas a encontrar en climas templados y húmedos, es decir, en un amplio rango de ecosistemas, mientras que la C4 solamente las vas a encontrar seguramente en ecosistemas mucho más cálidos. Adicional a eso, el tiempo que dedica la C3 a hacer fotosíntesis es muchísimo más largo, digamos que del día tratan de aprovechar para fijar la mayor cantidad de gases, mientras la C4 dedica muchísimo menos tiempo porque sus hojas la coloración de sus hojas le permiten hacerlo, ¿listo? Según esto, yo estaría viendo entonces que la que tendría mayor cantidad de transpiración, en este caso vendría a ser la C3. Hasta aquí es la información de la tabla. Ahora vamos a mirar qué nos dan adicional de contexto. Dice, en un experimento se compara el crecimiento de dos plantas mantenidas a temperatura constante de 30 grados centígrados y escasa agua. Los resultados se presentan en la siguiente tabla, que es la tabla número 2. Fíjate que hasta ahora te están hablando de un experimento que están haciendo con dos plantas. Nos están diciendo que existen la C3 y la C4 y que la temperatura la dejaron estable. Vamos a mirar las características en la tabla 2. Dicen que la planta 1 tiene una altura inicial de 30 centímetros y que la altura final fue de 32, es decir, subió únicamente 2 centímetros. Para el caso de la planta 2, la altura inicial era de 30 y la altura final fue de 63. Fíjate que subió 33 centímetros después del proceso de crecimiento. Según la información anterior, se puede concluir que la planta... Entonces, esta pregunta corresponde a indagación. ¿Por qué indagación? Porque tuviste que haber hecho uso del experimento, es decir, de toda la información experimental que estaba aquí para poder dar la respuesta correcta. Vamos a mirar entonces cuál es la respuesta correcta. Entonces, miramos. Según lo anterior se puede concluir, es decir, una conclusión que hace parte del método científico, que la planta 1 está adaptada a tierra caliente y que es C3. La planta 1
altura inicial 30 centímetros, final 32, tuvo un crecimiento muy pequeño. Yo podría decir entonces que es C3. ¿Cómo hago para saber que es C3? Pues porque me están diciendo entonces que la eficiencia que yo tengo de la planta C3 va de 1 a 3 y tiene más o menos estomas, ¿listo? Para poder saber esa información. Yo sé que es de clima caliente, digo, bueno, su crecimiento no fue muy alto. ¿Cómo hago para saber si es de clima caliente? Bueno, seguramente no lo es. Vamos a verla. La B, dice, la 1 está adaptada a clima frío y es C4. Entonces, seguramente, fíjate que la cantidad de estomas es de menos de 160, es decir, el intercambio es muy pequeño y está adaptada a tierra fría. ¿Tú crees que si estuviera en tierra fría tendría tan poquitos estomas? Yo creo que no, yo creo que la respuesta correcta no es la B. Pero básicamente el argumento es por esto, porque tierra fría y tiene muy pocos estomas, ¿listo? Vamos a mirar la 2, dice, la 2 está adaptada a tierra fría y es C3. La 2 está adaptada a clima frío y es C3. La C3, pues obviamente tiene muchísima más densidad de estomas, la eficiencia del uso del agua es de relación de 1 a 3, ¿listo? Y la tasa de transpiración es de 450 a 900. Yo digo, bueno, ok, llega a ocurrir que de pronto llegue a ser la C. Fíjense que esta pregunta no se descarta fácilmente con la opción de respuesta, nos toca revisar y tener por lo menos dos opciones para poder descartar desde ahí. Vamos a decir que la respuesta correcta entonces puede llegar a ser la D, que la 2 está adaptada a clima caliente, ¿listo? Y que es una planta C4. A mí me parece que podría llegar a ser la D, pero vamos a mirar de nuevo la información. Tenemos como opción la A, inclusive dijimos miremos la C y miremos la D. ¿Cómo hago yo para poder descartar esa información? Entonces lo que hago es que miro en cuál de las dos hubo mayor crecimiento, eficiencia en el crecimiento, y me doy cuenta que es en la planta número 2, ¿listo? Lo que significa que la planta número 2 estuvo muy cercana a las condiciones en las que tenía que haber crecido. Entonces listo, la planta número 2. Ahora me dicen que la planta número 2 está adaptada a clima frío porque es C3, ¿listo? Pero fíjense que si fuera frío, pues tampoco tendría un referente desde acá. Ahora, me dicen que la planta 2 está adaptada a clima cálido y que es C4. Entonces yo digo, miren, si realmente tengo 30 grados centígrados, pues no tendría sentido, para el caso de la C, que fuera de clima frío. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta correcta debería ser la D, que la 2 está adaptada a clima caliente porque están las condiciones de temperatura que le corresponde. Fíjense, por ejemplo, que el crecimiento fue mucho más amplio porque obviamente están las condiciones de temperatura que le corresponde y porque adicional a eso ya tiene unas adaptaciones desde los estomas y desde la transpiración que le permiten el crecimiento. En cambio, la planta número 1 no estaba en la condición que le correspondía. Por esa razón, y sabiendo que la planta número 1 no estaba en la condición que le correspondía, pues podemos descartar también la opción de respuesta A que habíamos puesto en duda, ¿listo? En la que decíamos que era de clima caliente porque era para la C3. Porque dijimos que la planta C3 estaba más en zonas húmedas y en zonas templadas, no estaba en zonas cálidas, ¿listo? Esta pregunta es una pregunta de indagación. Las preguntas de indagación, como mencioné hace un ratito, corresponden al método científico, pero además son las que más le cuestan al país. ¿Por qué le cuestan? Porque fíjense que tuve que hacer uso de toda la información que estaba puesta ahí, tuve que hacer uso de las tablas, de los gráficos que estaban ahí, tuve que hacer uso de alguna parte de la información que yo ya tenía, y porque adicional a eso me están diciendo la conclusión, o sea que yo tengo que usar la información de la gráfica, a partir de esa sacar una conclusión, ¿listo? La respuesta correcta para esta pregunta entonces es la D.